Bien, el presidente habla mucho de comprar más con menos. Y yo digo que en este caso de comprar más con lo mismo, porque estaba viendo algunos ejemplos. En el tema ese de las compras consolidadas, ¿qué puede usted exhibir en este momento y qué le gustaría llegar? Porque yo sé que hay cosas que uno dice, estoy trabajando en esto, pero ¿qué me gustaría llegar? ¿Qué se ha logrado en cuanto a disminución de precios? Me dicen que usted ha buscado en algunos casos, inclusive en los medicamentos de alto costo, poder introducir algún tipo de medicamento que estén aprobado por FDA, aprobado por los organismos europeos, para poder competir con medicamentos y poder disminuir, impactar a una mayor población. Háblenos de esto. La mejor parte de nuestra gestión se va a verificar a partir de ahora. Con relación al tema de los precios de adquisición. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros cuando llegamos en medio de la pandemia del COVID-19, había una alta demanda de medicamentos, no solo en la República Dominicana, sino en el mundo, y luego entonces esa crisis sanitaria se convirtió en una crisis logística con el tema de los fletes, los contenedores, se disparó el precio, el monto de los fletes de los contenedores de carga y de las cargas, digamos que pasó de $2,000 a $20,000, y también las materias primas en el mercado internacional, y todo eso impactó toda la cadena de valor de los medicamentos y de los insumos médicos, y eso evidentemente se reflejaba en los precios de adquisición. Sin embargo, ahora nosotros podemos decir que ya resuelta esa parte, ya los estragos de la pandemia del COVID-19 quedaron en el pasado, los fletes volvieron a su normalidad, las materias primas también se han reducido de manera significativa, las presiones inflacionarias en todo el mundo también han empezado a ceder. Y entonces nosotros esperamos que con estos procesos de compra que estamos desarrollando ahora, la lectura de la oferta económica que tuvimos la semana pasada y demás, en los próximos días poder enseñarle, mostrarle al país mejoras significativas en los precios de adquisición de medicamentos y de insumos médicos. Los mismos medicamentos. Los mismos medicamentos y los mismos insumos médicos, porque nosotros hacemos procesos transparentes, totalmente transparentes, altamente competitivos y muy eficientes. Y entonces la naturaleza de esa dinámica de compra que nosotros hacemos en Promesecal necesariamente obliga a todos los participantes a que participen con el menor margen de beneficio posible, que vayan con sus ofertas económicas, porque es un proceso totalmente transparente, horizontal, donde todo el mundo tiene las mismas oportunidades de ganar. Y entonces, por eso nosotros decimos, la mejor parte de lo que tiene que ver con los precios de adquisición de medicamentos de nuestra gestión se va a verificar a partir de ahora. Nosotros esperamos mostrarle al país ahorros significativos en la compra de estos medicamentos, que se traduzcan a su vez en más medicamentos. Porque si nosotros podemos comprar, por ejemplo, con 600 millones de pesos, lo que anteriormente comprábamos con 1.000 millones, esos 400 millones de pesos en ahorro, ¿qué vamos a hacer con ellos? Comprarlos de más medicamentos, de más insumos médicos y darle más abastecimiento a las farmacias del pueblo y a los hospitales públicos. Todavía es un poco prematuro para hablar de números exactos, pero sí le garantizo que en las próximas semanas vamos a poder mostrar resultados muy satisfactorios en este sentido. ¿Cuál es el presupuesto de Promese anual? Y si este presupuesto es una transferencia directa del Estado en adición al porcentaje de esos hospitales que tienen un subsidio de 40% de su presupuesto que también va a medicamentos, y en adición de lo que generan las farmacias del pueblo comprando. ¿Cómo se compone la parte económica y de alto costo, que también es una partida adicional? 3 funciones tenemos en Promese: farmacias del pueblo, hospitales públicos y programas de alto costo. Todo eso son 13.000 millones de pesos, incluyendo también los gastos operacionales. Ya vamos por 13.000. Sí, incluyendo los gastos operacionales de la institución. Cuando descomponemos, desagregamos, ¿verdad?, el dato. ¿Y es verdad que alto costo es 8.000 de esos 13? 7.320 millones de pesos para este año 2023 es el programa de medicamentos de alto costo. Rebajamos eso. O sea, esta gestión casi duplicó ese programa. Se duplicó el programa en términos de fondo y se triplicó en términos de cantidad de pacientes. Se duplicó, porque rinde más dinero. Más que se duplicó y más que se triplicó. Estamos hablando de 16.000 pacientes. Y entonces nosotros, 7.300 millones de pesos de alto costo, tenemos la farmacia del pueblo, que podemos hablar de unos 1.000 millones de pesos aproximadamente al año, y el resto, entonces digamos, más de 3.000 millones de pesos ahora estaremos comprando, con lo que ya este año se han comprado con el último proceso más de 3.000 millones para los hospitales públicos y unidades de atención primaria, que será un monto también que se quedará consistente en el próximo año y que irá aumentando en la medida en que las finanzas públicas y el presupuesto, ¿verdad?, así lo permita. Nosotros recibimos una asignación presupuestaria directa desde el gobierno central, de la DIGEPRES. Lo que nosotros producimos como consecuencia de las ventas en la red de farmacia del pueblo, ese no es un ingreso directo de Promesa, eso se deposita en cuenta única del Tesoro
tesorería y es parte de los ingresos por tesorería que recibe el presupuesto nacional, el presupuesto general del Estado. O sea, la venta de las farmacias no se usa para comprar esos medicamentos de ellos mismos. Digamos que de manera indirecta, al año siguiente, pero nosotros no tenemos acceso a esos recursos. Nosotros tan pronto vendemos, depositamos en cuenta única del Tesoro y entonces esos son parte de los ingresos por tesorería que tiene el presupuesto general del Ustedes Estado. se están manejando con 5.000 millones fuera de alto costo. Nosotros nos manejamos con, exactamente, sí, aproximadamente, podemos decir que unos 4.000 y tantos millones de pesos sin alto costo, 3.000 millones. Y ahí están los hospitales y la farmacia del pueblo. 3.000 millones un poco más para los hospitales públicos y 1.000 millones aproximadamente, o un poco más, o más o menos ahí, para la red de farmacias del pueblo. Entonces, son cifras que han ido mejorando. Y ahí están los gastos fijos de promesa, distribución, logística. Los gastos fijos de promesa también hay que cargarlos ahí, hay que sumarlos, que son los gastos del personal. Estamos hablando de una institución con 3.000 empleados, casi 3.000 empleados, porque tenemos una cantidad de farmacias, más de 600 farmacias del pueblo, te decía al inicio. Y cada una necesita dos. Hay una que tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tenemos farmacias que tienen 6 cajas de dispensación de medicamentos, 7 cajas de dispensación de medicamentos, como la que está en el Luis Eduardo Aybar, en la ciudad sanitaria Luis Eduardo Aybar. Entonces, esa farmacia que tiene 2 turnos y tiene 7 cajas de dispensación de medicamentos, vaya usted a ver qué cantidad de personal hay ahí. Pero son empleos productivos, son empleos que le dan un servicio a la población, garantizan acceso a medicamentos y entonces todo eso, ¿verdad?, tiene que ser cubierto también con el presupuesto de la institución. ¿Qué se ha hecho con medicamentos de Parkinson para gente que tenga la enfermedad de Parkinson y salud mental? Que eran 2 áreas que todos conocemos que no las incluían en el catálogo de medicamentos que tiene Promese. ¿Es que ahora se han incluido esta nueva patología? Tenemos diversos programas, programas sociales orientados a temas específicos de salud, que lo hacemos desde Promesecal. Tenemos, por ejemplo, un programa para los niños hemofílicos con hemofilia, que se compra el factor 7 y entonces se le garantiza a través de algunos hospitales donde tenemos colocado el producto, que en caso de que ocurriese cualquier circunstancia, bueno, pues ese medicamento está allí presente. Tenemos esos programas que usted ha mencionado, de Parkinson, salud mental, y otros programas, por ejemplo, para los niños diabéticos en algunos hospitales infantiles, como el Hospital Pediátrico Hugo Mendoza, el Robert Reed, el de Santiago, el Arturo Grullón. Es decir, tenemos una serie de programas, lo maneja un subdirector médico que nosotros tenemos, que es pediatra, el doctor Luis Lizardo, nos acompaña en esa tarea, y entonces él se encarga de toda la supervisión, control, digamos, monitoreo y digamos del diseño también de todos estos programas especiales para garantizar que poblaciones vulnerables que necesitan acceso a medicamentos pues puedan recibirlo a través de algunas estrategias y algunos esfuerzos que nosotros hacemos desde Promesecal. Todos estos programas han sido ampliados, algunos de ellos han sido creados en nuestra gestión, otros han sido ampliados de manera significativa en términos de cobertura, de cantidad de pacientes, de hospitales que así también ofrecen el servicio. Porque para nosotros este es un compromiso sagrado. Garantizarle la salud al pueblo dominicano es un trabajo que nos tomamos bastante en serio. Dentro de esos programas está también un programa con el Gabinete de Política Social que tiene que ver con jóvenes, Oportunidad 1424. Ese es un convenio que hemos firmado recientemente, donde nosotros nos comprometemos a permitir que esos jóvenes que se gradúan del programa 1424 puedan hacer las pasantías, oportunidades laborales en Promesecal, y nosotros también darle a ellos medicamentos, porque el Gabinete Social hace muchos operativos, jornadas en las comunidades, sobre todo del interior, y que nosotros entonces podamos también despacharle medicamentos a ellos para que ellos hagan ese trabajo. Son convenios interinstitucionales. Igual que el del MESID. Con la MESID también estamos trabajando en esa parte estamos buscando alternativas con todas las instituciones del gobierno, haciendo alianzas estratégicas, convenios interinstitucionales, para mejorar la calidad del empleado, del servidor, del colaborador de Promesecal, la calidad de vida de ese colaborador que está con nosotros allí, y también para mejorar también, obviamente a través de acceso a medicamentos, a todas las poblaciones en sentido general en la República Dominicana, apoyándonos en diferentes brazos que tiene el gobierno de la República Dominicana. El Gabinete Social es un brazo social bastante importante. Bien, cuando yo recuerdo el gobierno del presidente Hipólito Mejía, que él asignó a un administrador en un hospital de director y a un militar en otro hospital, y decían que no, que los hospitales tienen que manejar los médicos, dirigir los médicos. Y vimos que de los hospitales más exitosos, de las gestiones más exitosas de direcciones de hospitales de esa época, fueron las de los que no eran médicos. Luego vimos en un momento dado en Estados Unidos, en un trabajo que participamos, que todo el que estaba manejando los hospitales
públicos y privados, bueno, los hospitales, porque casi todos son, pero diferentes tipos de hospitales en Estados Unidos, no eran médicos, sino eran ingenieros. Y nosotros decimos, ¿qué pasa? No, que quien maneja los hospitales no son administradores ni son médicos allá, son ingenieros. Y sobre todo ingenieros industriales que son los que manejan el diseño de todo esto. Vino la asignación suya en medio de una pandemia. Y usted no solo está dirigiendo una parte que se entiende, porque Promesa es medicamento, pero es logística, tiene mucho que ver con esta área de almacenamiento, distribución, calidad, control de calidad y todo esto. Usted cayó en la pandemia en el Gabinete de Salud. Así es. Háblenos de esa experiencia al vapor de todo esto, mezclar lo que es la parte logística, la parte de ingeniería con la parte de salud en medio de una pandemia. Y esa experiencia, ¿cómo usted la llevaría a una parte que con la generación de nosotros, director, es tan importante? ¿Qué vamos a hacer con nuestra ley de seguridad social? ¿Y cómo usted podría decir qué reingeniería le podemos hacer a todo esto? Yo soy ingeniero industrial, al igual que esas personas que usted dice, esos perfiles que manejan los hospitales en Estados Unidos. Yo soy ingeniero industrial, tengo maestría en administración de operaciones, pero también soy político, y entonces la política te permite conocer, aprender y sobre todo tener un compromiso social, un compromiso con la gente. En medio de la pandemia del COVID-19, en su peor momento, nosotros nos tocó esa responsabilidad de Promesecal, que no tomamos decisiones de carácter médico allá. Las decisiones que tomamos son decisiones de carácter administrativo, de carácter operacional, porque en realidad todo lo que se compra en Promesa viene en función de requerimientos de entidades, de unidades requirientes que son dirigidas por médicos. Si viene el Servicio Nacional de Salud, bueno, pues ahí están los médicos. Si viene el Ministerio de Salud Pública, pues ahí están los médicos. Pero tuvo que guardar una cuanta vacuna. Sí, claro que sí, toda la parte de operaciones, de diseño, logística, de todo el trabajo. Y para eso somos los ingenieros industriales, para eso estudiamos, para eso nos preparamos, para manejar inventarios, diagramas de flujo, entrada y salida de productos, en fin. Yo te podría decir que la experiencia en el Gabinete de Salud ha sido una experiencia enriquecedora, gratificante. Fue un esfuerzo retador en inicio, pero realmente hemos podido complementar nuestra visión, no solamente desde el punto de vista administrativo, como profesional de la ingeniería industrial, sino también como ciudadano, como político, interesado en que la gente viva mejor. Porque allí me tocó compartir con médicos, en su inmensa mayoría, solamente la vicepresidenta y yo en principio no éramos médicos, todos los demás eran médicos, luego se incluyó la figura del ministro de Trabajo, que es abogado, pero en principio éramos solamente ella y yo y todos los demás médicos, y en medio de una pandemia, de una catástrofe sanitaria como esa, pues las opiniones médicas científicas juegan un papel preponderante. Pero yo pienso que nosotros pudimos aportar nuestra visión, una visión distinta, que es la visión de la planificación, de la rigurosidad en la toma de decisiones a partir de, digamos, de la disponibilidad existente, de los tiempos, de los resultados. Digamos que tratamos siempre de ofrecer nuestra perspectiva a partir de la consecución de las metas, de los logros de resultados, que creo que a los ingenieros nos preparan bastante bien en función de esas metas, de esas tareas. Y a partir de ahí, bueno, pudimos tener un aprendizaje significativo que creo que nos va a permitir también avanzar en la vida, en otros ámbitos, en otros temas, porque sinceramente que sí, que fue una experiencia aleccionadora, sobre todo tener que tomar decisiones en momentos críticos, en momentos donde la vida de la gente podía estar en peligro. Nosotros nos tocó al equipo de Promesecal toda la parte del diseño de los puestos de vacunación, del programa de vacunación para el COVID-19, y todo el tema del transporte, logística, almacenamiento. Ahí estuvo personal de Promesecal involucrado, y yo creo que el país es el mejor testigo y que puede dar el testimonio fiel. ¿Y había en el país una nevera tan grande para guardar toda esa vacuna? Nosotros localizamos y ubicamos todos esos equipos. Hubo también, y hay que reconocerlo, una colaboración estrecha, importante del sector privado, porque también con la ley de compras y contrataciones, tomar decisiones en tiempo rápido, efectivas, sabiendo... ¿Y no había una emergencia? Sí, pero no importa. Independientemente de las emergencias, hay unos tiempos que la ley de compras y contrataciones exige. Y entonces, ciertamente en medio de una pandemia como esa, y donde las vidas humanas estaban en peligro, había que accionar rápido. Y muchas veces, incluso hasta con una declaratoria de emergencia, tú no puedes comprar con la celeridad que ameritaban las circunstancias. Pero nosotros pudimos combinar un esfuerzo de alianza público-privada, el sector privado contribuyó enormemente, también la combinación de esfuerzos, de perfiles, de conocimientos. El equipo de Promesecal, un equipo interdisciplinario combinado con otras áreas, con las áreas de salud pública, del Servicio Nacional de Salud, el liderazgo de la vicepresidenta. Ahí era que estaba Pedro Brache en el CONEP en ese momento. Así es, que apoyó bastante. El liderazgo de la vicepresidenta Raquel Peña también, que tampoco es médico, pero que nos permitió también, nos acompañó en todo este proceso y nos lideró para que tomáramos decisiones correctas en momentos de crisis. Y entonces, bueno, los resultados están a la vista, los resultados están allí.
la población puede evaluar cómo se manejó todo eso, cómo funcionaron estos puestos de vacunación, cómo tuvo el abastecimiento. En la República Dominicana nunca faltó medicamentos, ni tampoco insumos médicos en los tiempos más difíciles. Países desarrollados, países del primer mundo tenían dificultades, incluso hasta con las jeringuillas. Nosotros tuvimos todo en tiempo real, oportuno, en el momento preciso. Trabajamos con una planificación, incluso en medio de la ruptura de la cadena de suministro a nivel global. Contenedores que pasaron de durar 30 días a 180 días, el tiempo de tránsito de Asia a la República Dominicana, con todas las variables, digamos, sin resolver y dispersas digamos que todas eran un signo de interrogación, independientemente de ese panorama difuso, de conflicto a nivel mundial, de poca información, de poca certeza en los presupuestos planteados. Pudimos tomar las mejores decisiones y pienso que los resultados están allí. Nosotros hemos aprendido bastante y sabemos y reconocemos que son oportunidades que Dios pone en nuestros hombros para seguir avanzando en la vida. Le preguntaba sobre la ley de seguridad social y porque ya al haber trabajado con la pandemia y hablamos de medicamentos en las farmacias, sabemos que en los hospitales ya hay algunos que son de autogestión y todo eso ya tienen ingresos por la seguridad social, lo que podría mejorar sustancialmente en un momento dado cuando se mejoren las coberturas, si parte de ese dinero llega a medicamentos. Y en alto costo ni se diga, cuando logremos que parte de esos medicamentos de alto costo, aunque se asignen por quien esté en los programas, si tienen una tarjeta de seguro, la ARS cubra hasta donde por lo menos tiene cobertura el paciente. ¿Usted entiende que hay mucha necesidad de reforma en este momento de la ley o todo lo que tenemos que aplicar la que tenemos? Hay que modificarla. Yo creo que la Ley de Seguridad Social es un instrumento revolucionario, ya tiene más de 20 años, es una ley que merece ser modificada y que tiene que generar las condiciones para que la salud sea un derecho fundamental garantizado para todas las personas sin distinción de ingresos en la República Dominicana. Cuando tú tienes tu seguro con el régimen contributivo, tú deberías tener acceso a todos esos medicamentos. Incluso el programa de medicamentos de alto costo es una expresión de cosas que le faltan a la Ley de Seguridad Social, porque si estos medicamentos estuviesen contenidos en el catálogo de la Seguridad Social, del Seguro Familiar de Salud, pues estos medicamentos no tuvieran que ser cubiertos por una donación a través del programa de medicamentos de alto costo, por una donación del gobierno hacia los pacientes. Entonces, la misma existencia del programa de medicamentos de alto costo es un reflejo de que necesitamos una ley que sea mucho más abarcadora, más incluyente. Claro, como ingeniero industrial te puedo decir también que de lo que se trata no es de fracturar, no es de quebrar el sistema a partir de la incorporación de gastos que no puedan ser cubiertos por el nivel de recaudación que genera la propia esencia de la ley. Yo pienso que debemos hacer una reestructuración con una mirada a todos los indicadores claves de desempeño, pero también a la parte del ingreso y a la parte también del gasto, con modelos actuariales que ciertamente beneficien a la gente y que no se constituya en una herramienta financiera de beneficio de los grandes capitales. La Ley de Seguridad Social debe ser un instrumento de beneficio de la gente. La ley ha jugado su rol. Han pasado 20 años y pienso que hemos avanzado bastante cuando miramos hacia atrás. Lo que había antes de ella, bueno, pues definitivamente fue una herramienta, y ha sido y es una herramienta revolucionaria, pero debe ser actualizada, debe ser mejorada y debemos, garantizando la estabilidad y la sostenibilidad del sistema, también incorporar muchas cosas que hacen falta para que la gente esté totalmente protegida y para que no tenga que depender entonces de un presupuesto asignado por el gobierno para garantizar cobertura a medicamentos, cuando ya usted está contribuyendo a partir de un trabajo, de un empleo que usted tiene, un empleo, digamos que un empleo formal, que está contribuyendo a través de un seguro que usted está pagando religiosamente todos los meses a través de un descuento que le hacen para que entre esa cuenta del seguro. Pues todo eso tiene que traducirse necesariamente en respuestas a la sociedad. Y entonces yo pienso que sí, que es importante, es útil. Estuvimos escuchando hace unos días una comisión de la Cámara de Diputados que está trabajando con la modificación de la ley. Ahí pudimos aprender de ellos también, tener clara cuál es su mirada con relación a eso. Pero en mi caso particular yo pienso que cualquier cambio que se vaya a hacer de esa ley o de cualquier otra, siempre debemos de mirar el impacto económico, el impacto financiero, de dónde sale el dinero y hacia dónde va el dinero. Porque todo esto conlleva una ejecución económica y si el dinero no está, se pudiera crear una declaratoria de buenas intenciones y no una herramienta de desarrollo social como nosotros aspiramos, que es lo que merece la sociedad dominicana.